Bueno, acá estoy con Hernán Casiari. Hernán, ¿cómo andás? Bienvenido a Mil Historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, escritor, periodista, editor, narrador, diría yo, para hablar juntos de la vocación, para saber un poco cómo sentís vos, Hernán, este tema de la vocación, que cuando yo lo veo afuera, veo como que en vos, por un lado, estuvo muy presente de chico, porque desde muy chico estuviste escribiendo, publicando, y por otro lado siento como que hay una construcción también ahí atrás. Así que contame un poco cómo lo sentís vos, cómo, si tuvieras que decir cuándo nace tu vocación y cuál es tu vocación, cuál es, cómo lo sentís. Sí, yo cuando hablo de estos temas o cuando me preguntan, siempre siento que eh, no tengo la experiencia suficiente en ausencia de vocación. Porque entiendo, por lo que mucha gente me dice, que lo más común es no encontrarla pronto o encontrar una equivocada y después toparse con la verdadera más adelante o no encontrarla nunca. Yo nunca tuve ausencia, desconozco esa. Soy como el ciego de nacimiento, que Claro. no extraña los colores o que no le preocupa mucho el tema porque no tiene noción de la vereda de enfrente. Ujú. Entonces, tener la vocación siempre es lo mismo que no tenerla, porque no hubo nunca una búsqueda, no hubo una fantasía, no hubo un deseo, no, no tengo ningún dato al respecto. Yo nací y en el momento que tuve uso de razón, ya tenía clarísimo que la única cosa que me gustaba en el mundo era contar cosas. En un momento me di cuenta de que esas cosas, para que no se perdieran en la ausencia de memoria, era mejor anotarlas y que eso se llamaba escribir. Y bueno, listo, escribámoslo. Enséñenme este truco, así quedan para siempre. Y nada más. Y después supe que otros también tenían esta misma obsesión y que también las anotaban en cosas que se llamaban libros y me iba y los leía a ver qué habían anotado estos tipos respecto a las historias que querían contar. Ujú. Y a los 11, 12 años me imagino que descubrí que todo eso se llamaba literatura y que tenía un porqué y que tenía unas pretensiones solemnes que para mí no, que todo el mundo le daba una importancia como si fuera importante, y a mí me parecía que era tan entretenido como la tele, que era lo mismo. Nunca me pareció tan importante el libro como mucha gente. Y entonces es muy fácil transitar lo que más te gusta desde el principio sin saber qué es lo que más te gusta. Es casi, casi como nacer en cuna de oro. Ujú. La verdad. Casi, casi no hice ningún esfuerzo, casi, casi vino conmigo. Entonces no tiene ningún mérito tampoco. A O mí me sea que, encantan las historias, las biografías de esos escritores que recién empezaron a ser escritores a los 40, como Kafka, por ejemplo, o que fueron escritores en lo oscuro, pero en realidad lo que eran oficinistas. A mí no me pasó nada de todo eso. claro, tengo por ahí entendido que cuando tenías 13, 14 años arrancaste tu primer trabajo justamente en el diario de Mercedes, el lugar donde te criaste en provincia de Buenos Aires, cubrías básquet o algo así. Este, Sí, sí, bueno, yo escribía desde muchísimo antes y mi papá tuvo el buen tino de decirle a un amigo de él, el director del diario El Oeste de Mercedes, ¿por qué no le das trabajo? Que está todo el día con la máquina de escribir al pedo en casa. Y entonces había eso para hacer, cubrir las inferiores de básquet de mi pueblo, que como los chicos que jugaban tenían 16, 17, que lo cubriera un chico de 13 no estaba mal. Entonces yo iba los jueves y los viernes a esos partidos sin que me gustara mucho el básquet y hacía una crónica de cómo había salido. A mí lo que me gustaba era escribir a máquina y después llevar ese texto a la imprenta y que la imprenta lo reprodujera dentro del periódico. Eso me gustaba mucho y obviamente lo que más me gustaba es que me pagaran. Ese era lo más divertido de todo. fundamental. Bueno, ahí es cuando vocación y profesión se cruzan también, algo que, bueno, vos mismo estás diciendo que se dio muy junto siempre, desde tan chiquito, que tantas veces está totalmente separado. En tu caso no. Eh, de todos modos, una cosa que me llamó la atención es que para tu padre ese costado tuyo
literario era casi femenino, o sea que ahí sí tuviste, si querés, cierta, ¿no? No había algo como, él no lo veía del todo como ni un trabajo, ni una vocación, ni había cierto, eh, no sé si decir menosprecio, pero Mira, era una teoría muy fundada en esa época y con esos mandatos. Para mi viejo escribir a máquina estaba bien, en tanto estuvieras haciendo una carta a la Dirección General Impositiva o estuvieras escribiendo sobre deportes. Buenas noches. Ahora, ficción para mi papá eran novelas de televisión, culebrones. claro. Ficción era, la no verdad era para las chicas, para que las chicas se diviertan en el cine, para que lloren. Poesía, pero ya eras redondamente puto y te echaba de tu casa. Entonces, él mismo hizo el esfuerzo cuando me veía escribiendo cosas que no entendía o que le parecían vergonzosas, no porque las leyera, le parecía vergonzoso que yo estuviera escribiendo algo que no fuera una carta a la Dirección General Impositiva. Eso le parecía vergonzoso ya de por sí que usara ese mecanismo tan poderoso que es la máquina de escribir para cosas que no sirven para nada. Entonces, él hizo el esfuerzo inicialmente en buscarme un trabajo de eso para que él se pudiera sentir cómodo. Claro. ¿Qué hace tu hijo? Trabaja de eso. No escribe poesía. No tenía por qué decirle a sus amigos en el bar, el nene escribe poesías. No, trabaja en el diario, se mancha los dedos de tinta, escribe sobre básquet, es varón. Eso le importaba mucho. Y bueno, No esas venías cosas pasan. claramente, o no sé, capaz que hay una beta por ahí, pero no venías de una familia ni de literatos, ni de narradores, ni de editores, de nada de lo que después haces, a priori, ¿no? No sé a qué se dedica tu padre, tengo entendido que era como... Es justamente todo lo contrario. ¿Eh? En casa no había libros, nunca hubo. Los primeros libros que llegaron a casa los traje yo. No había libros de nada, ni siquiera de mala literatura, ni Corín Tellado, ni novelas románticas, nada, nada. Llegaba el diario y nada más. ¿Eso Entonces, te empezó al principio o no? definitivamente fui el primero al que le interesó esa variante. ¿Te pesó eso al principio o no? ¿O incluso esto de tu papá no era tan importante? No, no, era divertido, de hecho. Yo nunca le he contado como un peso ni como una mochila. Siempre me llamó la atención eh, su interés, siempre me llamó la atención qué equivocado estuvo respecto a qué cosa es lo varonil y qué cosa es lo femenino, pero tampoco él tenía la culpa, se lo habían dicho. Entonces, me pareció muy divertido. Cuando vos después fundás tu primer revista, ¿no? La Ventana, que un día dijiste, me recibí escritor el día que pude conseguir que leyera la única persona que me importaba que me leyera, que era tu papá que estaba en el baño. Sí, a full, me acuerdo mucho de eso. Lo suelo mencionar porque lo recuerdo nítidamente. Yo Oh, tenía en ese momento ya 19, ya había ganado premios literarios y mi papá nunca había leído los cuentos con los que había ganado esos premios ni nada. No le interesaba, era muy difícil llevarlo por ese lado. Y entonces yo había fundado una revista que tenía mucho de ficción, pero una ficción un poco rara porque fingía que eran noticias verdaderas que pasaban en el pueblo. Y entonces utilizaba a los personajes del pueblo, a los vecinos, y les inventaba historias. Después tuvimos muchos juicios y digo, perdimos muchos juicios por eso. Pero al principio éramos bastante ingenuos, después empezábamos a ajustar tuercas. Y, y claro, cuando una persona de un pueblo conoce a otros, y ese otro es narigón, o tiene un club de fútbol, entonces vos haces un chiste al respecto, mi viejo sí le interesaba esa literatura, porque los personajes eran gente que él conocía. Y un día muy particular, yo dejé un ejemplar de esa revista en el canasto del baño, porque sabía que él le iba a ojear, y sabía muy puntualmente que había algo que le iba a interesar mucho de esos amigos de él, ujú. y me quedé esperando. Él se fue a cagar, se fue a leer, tranquilo, y yo me quedé esperando la respuesta. Y vino esa carcajada. Cuando llegó esa carcajada, yo me sentí realmente un escritor. Dije, ahí está, listo. O sea, si yo pude hacer reír a este, ya puedo hacer cualquier cosa. Mira acá. Y Hernán, estaba bien, no estaba mal como tamiz o como, o como ecuación. No estaba mal. Porque si lo hacías reír, después podía hacer cualquier cosa, realmente.
Y contame un poco cómo se cruza entonces esa vocación tan marcada en vos con esa historia personal, ¿no? Donde buena parte de tus personajes hasta el día de hoy son eh, personajes de ese Mercedes, donde te criaste, ese pueblo natal, de tu familia. Es decir, está como muy entrelazado eso parecería, ¿no? Sí, eso es un poco pereza mía también. No me voy muy lejos a buscar las historias, siempre están muy cerca. Los personajes de mis historias son mi familia y mis amigos. No Teresa, necesariamente. sabés milimétricamente también, en una de esas. ¿Cómo no te escuché? Porque justo. Que no sé si, no, te pregunto si es pereza o es escribir de lo que verdaderamente conoces milimétricamente. Sí, bueno, el perezoso se mueve milimétricamente en sus cuatro paredes por pereza también. O sea, no te queda otra más que conocer milimétricamente. No Ujú. te queda otra. O sea, conocer milimétricamente tus cuatro paredes es pereza. Porque si no, estarías conociendo milimétricamente la novela histórica, una historia del 1700, tenés que ir a hemerotecas, a libros para averiguar si tal elemento de cocina realmente ya se había inventado en esa época. A mí me da mucha pereza todo eso. Si yo tengo que contar una historia de amor, la voy a meter en Mercedes porque me lo sé de memoria al pueblo. No tengo que ir a buscar nada a ningún lado, no tengo que ver cómo era Venecia en 1804, cómo se vestían. Me voy a mi adolescencia, ya sé todo, se usaban camperas de cordero, y ya sé todo, listo. Es como, es una manera de decir, bueno, no me importa la escenografía, quiero contarte esto. Ujú. Eso es muy, muy, muy de fiaca, muy de fiaca. Y si tuvieras que decir cuál es tu motor en esa vocación como escritor, no sé, yo digo escritor, periodista, editor, narrador, dramaturgo, también has hecho un montón de teatro a partir de tus propias obras, o sea que quizá también te sentís ahí, en fin, eh, ¿cómo, con cuál preferís identificarte y cómo lo ves? De los formatos, me da igual, me da lo mismo. Ujú, Vos me decís, mira, hay que hablar para aquel lado y yo te voy a preguntar siempre cuánta gente hay, están cansados o están pilas, tienen ganas de estar, ¿compraron la entrada o son invitados a un casamiento y yo aparezco de golpe? Todo eso a mí me sirve para saber de qué manera tengo que hablar. ujú, Los formatos son lo que vos quieras. ujú. Estoy entrando a una casa donde de las 10 personas de la mesa, 7 son amigos míos, o estoy entrando a una casa donde están mis flamantes suegros y sus amigos. ¿Viste? Son diferentes maneras de contar un cuento. Ujú, Lo mismo te puedo decir si es para cine, si es para teatro, si es para televisión, si es para teatro grande o para pequeño teatro, si es para teatro under o es una obra comercial. En todos los casos el cuento, lo que yo tengo pensado contarte, va a tener matices diferentes. Pero ujú. no me importa. Yo lo que quiero es salir de ahí victorioso. ¿Y qué es ser Lo que- victorioso? ¿Cuándo te eh, sentís victorioso? Cuando tenés en la cabeza una serie de sensaciones que una historia te genera, o a mí en lo particular me ha generado, o he llorado con eso, o me he muerto de risa con eso, o he entendido algo nuevo con eso, quiero que eso esté en tu cabeza. Ujú, De la misma manera que me ocurrió a mí. Ni más ni menos. Quiero que exactamente te rías donde yo me reí, o llores con lo que a mí me emocionó, o te sorprenda esa nueva visión de algo que te parecía común y que no es tan común. ujú. Necesito que eso que a mí me pasó y que dije, uy, esto amerita una historia, por esto soy capaz de contar 4 minutos algo, que te quede en tu cabeza de la misma forma en que me llegó a mí. Eso es salir victorioso. Hernán, ¿y cuándo sentiste que ibas a hacer una profesión de esa vocación? Que no necesariamente a veces se cruzan, otras veces va cada una por su lado, como hablábamos hoy, ¿no? Vos has contado que seguiste avanzando en tu juventud y hubo varios años en los que tenías como ínfulas de escritor, en toda una imagen de lo que era el escritor, que en realidad después te diste cuenta que te equivocabas y que no, y que empezaste a escribir de verdad cuando sospechaste que ya no podías ser escritor ya una vez en España, ¿no? Te vas a París a recibir un premio de estos concursos que te presentaste, un premio importante, Juan Rulfo de Cuento en el año 98, te enamorás de una catalana, te quedás en Europa, y como que empezaste ahí a ser el escritor de verdad que encuentra su voz.
pero antes estás como mareado con toda la imagen que creías que era un escritor. Entonces te pregunto, ¿cuándo se cruza expresión y vocación de verdad? Y motor interior posta, ¿no? Yo tengo la sensación de que es lo que me ocurrió a causa de la madurez, de una cierta madurez que adquirís después de haber escrito muchas páginas malas. Me pasó que transversalmente a esa edad apareció Internet. Y entonces yo encontré un auditorio muy sencillo, muy fácil. Si en ese mismo momento, en vez de haber aparecido en mi vida Internet, hubiera aparecido un premio literario importante, yo hubiera seguido el camino del escritor solemne, sin duda. Pero me apareció una cosa mucho más informal, en ciernes, funcioné ahí y entonces encaré para ese lado. ¿Cómo? ¿Estás hablando ya ahí del blog? Que fue un Sí, lugar. sí, sí. Yo creo que entre los 20 y los 30, entre los 15 y los 30 practiqué sin saber que estaba ejercitando un músculo, creyendo que ya era un musculoso, y no lo era, estaba ejercitando el músculo. Hice las famosas 10.000 páginas malas que hay que hacer hasta encontrar tu voz. Por suerte las escribí, porque me parece que lo más difícil de la vocación son esas 10.000 páginas malas. Seguir hacerlas con fervor, incluso cuando son malas, incluso cuando no estás llegando a ningún lado. Ejercitar ese músculo es fundamental. Y poder hacerlo, hay que tener mucha suerte para que se den las condiciones climáticas, geográficas, de O hay que amistades. tener don, o hay que tener las ¿Cómo? dos. Supongo que sí. Pero yo vi muchísima gente con enormes talentos que no tuvieron la voluntad de hacer esas 10.000 páginas malas primero, que se quedaron con el pequeño talento oral de los bares y de tener muchos reflejos en el mano a mano con otro amigo, y después se dieron a la bebida o a la droga y no tuvieron la voluntad de pasar por encima de las dificultades que también el talento te propone. O sea, un don es una obligación al mismo tiempo. ¿Lo sentís Si no así? haces nada con eso, sos un pavo. Pero bueno, a mí me pasó eso. Yo sé que escribí, y un día podía pasar cualquier cosa. El día de mi madurez podía pasar que se me cruzara una agencia de publicidad y hoy yo sería el jefe de una gran agencia de publicidad. Podría ser que pasara internet y un blog y entonces yo un día sería el que hizo mucho desde ese lugar, o que se me cruzara, no sé, el suplemento cultural de la Nación y yo ahora tendría el cuello puesto ahí, pero sería un muy bueno lo que fuera de eso. O sea, hubo un momento en la encrucijada de los 30 que lo que se me cruzó fue esto que me trajo acá. Pero cualquier cosa me hubiera llevado a un buen lugar. Eso estoy convencido. Ujú. Mm. No a este, a otro, pero más o menos. Pero Más o estarías menos. contento igual, ¿te parece? Sí, sí, sí. Porque de hecho de la redacción te fuiste, te iba a ir un poquito más adelante, pero después Siempre me iba a de ir, Madrid, de la de redacción, cualquier cosa. ¿eh? De cualquier cosa me iba a ir. O sea, mi personalidad iba a ser esta. Pero la escalera inicial fue un blog, pero podía haber sido cualquier cosa. Eso es lo que te digo, que no importa cuál haya sido la escalera que me traía a este lugar. A este lugar iba, seguro, seguro que iba. Vos dijiste, a propósito justamente del blog Más respeto que soy tu madre, en un momento donde era muy fermental el tema de los blogs, pero muy incipiente también, no había tantos, enseguida destaca el tuyo, obviamente por tus dones, y que fue ahí donde salió tu voz, esa voz que era la tuya y que no tiene nada que ver con esas 10.000 páginas anteriores, con más ínfolas de escritor, donde en realidad no estabas vos. Y vos viste algo como, pero pará, yo estoy escribiendo como si fuera una vieja y esto es lo que prendió. Y de pronto, ¿cómo fue todo ese proceso de darte cuenta que, bueno, que en realidad prendió porque ahí estabas vos de forma honesta y genuina, esa voz personal? Claro, claro. Sí, sí, por eso te decía al principio de la respuesta que no es porque el blog fuese informal,
sino porque era mi momento de que la voz apareciera. Y iba a aparecer igual en cualquier otro formato. Ujú. Eso es lo que te decía. Si yo en ese momento pegaba un laburo en una agencia de publicidad, yo iba a ser muy genuino. Ok. Si pegaba un laburo de crítico literario en un diario de derecha, iba a ser muy genuino. Y pegué eso y empecé a ser genuino ahí. Por eso digo que se atraviesa la época con la madurez. El Ok. tiempo histórico, tecnológico, con una madurez que iba a venir necesariamente, porque yo sí confío mucho, más que en los formatos, en esas 10.000 páginas malas. Confío mucho en ese laburo. Y decime una cosa, Hernán, cuando vos hablas de esa madurez, ¿se puede decir entonces que la vocación también tiene que ver con esa llegada de la madurez, con esa aceptación de lo que sos, con ese, no sé, mirar para adentro un poco, o escucharse, o ciertos años que tienen que pasar sobre el lomo para poder llegar a eso? ¿O ese La fue el caso, vocación pero no creíste en el... son todos. ¿Cómo? Yo creo que la vocación son todos esos años. La vocación es no cambiar de obsesión. Eso es. En mi caso es eso. Yo me recuerdo de verdad, tengo el recuerdo real de estar escribiendo en un cuaderno a los 11 años, sabiendo que eso es lo que tenía que hacer, y a los 17, y a los 24, y a los 30. Y por arriba de todo eso pasaba el desamor, la cocaína, la muerte de los abuelos. Pasaban 1000 cosas que me podían desbarrancar de ese lugar, y yo del único lugar donde no me desbarrancaba era de ese. Ujú. La única cosa que yo no dejaba de hacer era esa. Todas las demás cosas, cambié de todo, cambié de ciudad, de forma de pensar, de ideología, pero nunca dejé de escribir. Esas 10.000 páginas no son buenas, pero son lo único de lo que yo me podía agarrar cuando cambiaba el clima, cuando cambiaba todo, y eso fue lo único que llevé hasta el lugar donde planté la bandera de este soy yo. Un día aparecí yo, apareció mi voz, pero nunca hubiera aparecido si yo no hubiera ejercitado esa voluntad. Nunca, jamás, sí. Capaz que salía a los 30 años un tipo que, tengo 4 ideas, pero ¿con qué las iba a escribir? ¿Con qué herramientas? Si no estuve 15 años tecleando un aparatito que siempre tuvo las mismas 27 letras ubicadas en el mismo orden. Ujú. Tanto se llamara máquina de escribir eléctrica, electrónica, computadora, pero siempre, siempre fue esto lo único que había. No, no había otra cosa. Podés mirar para arriba y los dedos van solos, podés estar casi dormido y los dedos siguen escribiendo. Todos esos años son la vocación. La vocación no es cuando tenés éxito. Todo lo contrario, la vocación ocurre cuando no está funcionando y seguís. Una necesidad. Cuando no es, claro, o sea, cuando es más obsesión que placer. Y hablame un poquito más de esto que dijiste, un poco al pasar, o yo te pisé, no sé, que dijiste, bueno, pero también esa vocación, ese don es una obligación. Y quizá Sí, también es una sí. responsabilidad o un peso en un punto, a ver cómo lo vivís. El que te da, no me acuerdo de quién es esta frase, pero es así de sencilla. El que te da un talento te da un látigo. Y es así. O sea, muchas veces, sobre todo cuando las cosas no están saliendo bien y sabes que tenés talento, 1000 veces decís, ojalá no tuviera talento. Ojalá fuera un estúpido que no se da cuenta que es un estúpido. Ojalá pudiera ser un oficinista que ni siquiera tiene la necesidad de querer otra cosa. O sea, muchas veces un talento, cuando las cosas no están yendo muy bien, que es la mayoría de las veces, o sea, mientras estás escribiendo esas 10.000 páginas, no pensás que va a ocurrir el milagro. Y seguís ahí. Y te dicen, ¿por qué no dejas de hacer eso? ¿Por qué no empezás a laburar en serio? ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad, Hernán? En ese momento, 1000 veces la vocación es un látigo. Y te empezás a pegar y te empezás porque no está funcionando. Entonces hay ahí, en ese talento, en ese don, pues yo sé que escribo bien, o sea, eh, no juego a la humildad en eso. Yo escribo como se me antoja, desde siempre. Todo lo que yo quise obtener lo obtuve mintiéndote, seduciéndote, de eso, contándote algo. Eso lo tengo clarísimo.
pero no siempre llegás al lugar que querés haciendo eso. Ujú. Entonces, bueno, el talento es un látigo hasta que sí, o mejor dicho, sí, en un momento llegás a donde querés llegar y ahí se tranquiliza un poco. Pero mientras tanto es oscuro. En tu caso, además se cruza con el éxito, y ahí, ¿cómo se resignifica? Porque también después tenés el peso del éxito. Hernán Casiari, para un poquito, a ver qué hace, ¿no? Sí, esa parte entiendo que puede resultar mareante a ciertas personalidades, pero por suerte no tengo una personalidad demasiado interesada en esas mieles, Ujú. en, en esos regalos. Soy muy, eh, soy muy consciente de qué cosas me gustan de verdad y la que más me gusta es tener tiempo. Me gusta mucho más tener tiempo que tener dinero. Entonces, para mí el éxito es decir que no cuando se me antoja, pero siempre lo fue, no en lo profesional. Ahora se da muchísimo en lo profesional y ahora que tengo una edad en donde veo a mi alrededor y todos mis contemporáneos, los que más les cuesta es decir que no. Hay que decir a todo que sí porque no sabes si mañana va a haber, viste, el freelance y el no sé qué. Yo creo que mi mayor tesoro es el no. No tengo ganas de hacer eso. No, te agradezco mucho. No, pero no es un tema de plata. No hace falta que me digas que me vas a pagar más. No lo voy a hacer. No me interesa, no ¿En tengo base a ninguna qué necesidad. decidís? ¿En base a vibra, a olfatear cómo viene la cosa, en base a estado de ánimo casual del día, en base a qué? ¿Cuál es? No, es pura y Acá sí, exclusivamente, acá no. ¿Cómo? pura y exclusivamente la diversión. O sea, no hay, o sea, ni siquiera hay matices difíciles de distinguir. Es sencillísimo. Me tiene que divertir un montón. Entonces digo sí. Digo sí, pero ni pregunto cuánto hay. O sea, digo sí gratis, digo sí. Si divierte, digo sí. Si no divierte, tampoco pregunto cuánta plata hay. Digo no. Ujú, Y generalmente digo sí a muy poquitas cosas y casi todas las invento yo. Entonces no me hace falta que venga otro a proponerme. ujú. Las hago con mis amigos, hago 4 por año, me divierten mucho y no me hacen falta más. Por eso digo, para mí ese es el mayor tesoro de todo. Haber llegado a ese lugar. Vos por ahí decías que tu vocación era un juego que te paga y que te permite trabajar de pijama. ¿Sigue Claro. siendo tan así hoy? Sí, sí, sí. Bueno, desde la pandemia muchísimo más. Antes de la pandemia me empezó a divertir mucho sacarme el pijama, ponerme una camisa y hacer teatro, por ejemplo. Los últimos 4 años antes de la pandemia empezó a ser mi juguete nuevo. Me encantó, me encantó. Y seguirá siendo. Jamás, no sé, capaz que no. Digo, jamás hubiera pensado que iba a llegar a ese lugar. Llegué, me gustó mucho, lo hice. La pandemia me ubicó en otro lugar que también me gusta mucho, que es seguir contando desde casa. Ujú. Y Y Hernán, eso. y también has dicho que te gusta mucho trabajar con gente que le conoces la cara desde chico. El Chiri, por ejemplo, tu famoso amigo, que todos lo conocemos de leerlo, yo no lo conozco personalmente, pero bueno, has subido incluso a tu familia arriba de un escenario, o sea que esa cosa de también elegir con quién llevar adelante esta vocación, ¿no? En un punto. Es lo mismo para mí. Es igual de importante que todo lo otro que hablábamos. Decir que no para poder tener tiempo y decir con quién, para que ese tiempo tenga valor también. Para mí es todo es todo el mismo tema. No hay un cambio de tema en estas cuestiones. Poder trabajar con mi familia, con mis hijas, con mi mujer, con mis amigos y nada más. O sea, es que no trabajo con nadie más. O sea, no hago cosas con otra gente. Y después hay una enorme comunidad de lectores que fueron incorporándose a través de los años, que son los que sostienen que yo pueda hacer todo eso también. Porque no podés hacerlo sin tener gente que consume eso que haces. Y con eso ya tengo bastante, no me hace falta más. No necesitas más. Son y 34, me quedan poquitos minutos.
decía, hoy repasaba que en el 2010 por ahí renunciás a todo, ¿no? A redacciones de diarios requete prestigiosos, a editoriales, y ahí te dedicás a estos proyectos de autogestión donde un poco recortás esto que estás diciendo, y en 2011 llega Orsay, que nace, vos decís, casi como una celebración cuando Chiri, tu amigo, se va a vivir al mismo pueblo que vos, ¿no? Y bueno, y ahí arranca todo este viaje que también termina con la editorial, con un montón de libros y con toda una marca, si se quiere, que has construido de una manera. En el 2015 vos sufrís un infarto acá en Uruguay, que también está escrito, contado, en fin, que se volvió como famoso ese infarto en lo de Javier Artigas y toda esta gente. Y vos decís que de algún modo escribís distinto desde eso porque te implicó un montón de cambios de hábitos. ¿Cambió en algún punto esa vocación, esto de que no pudieras fumarte el porro? No sé ahora en qué estás, pero digo, en su momento contaste bueno, no podías ya tomar alcohol, no salía el cigarro, y que eso te había como alterado un poco cómo escribir. Sí, más que alterado, me inhabilitó a escribir. Dejé de escribir en 2015 durante 3 años enteros. Así tanto. Eh, sí, pero eso fue muy bueno, sin duelo. No es que dije, ay, ahora no". Inmediatamente me puse a hacer teatro. Inmediatamente inicialmente como placebo, al principio como una forma de descomprimir, de concentrarme en algo que también es creativo y nuevo, algo que nunca había hecho fumando, entonces al ser un hábito nuevo, no adquirido con el cigarro, entonces sí lo podía hacer. Esto es una cosa de la cabeza. Y, y claro, durante los 4 o 5 primeros meses fue tratar de reconocer mi creatividad en ese nuevo ámbito, pero después cuando agarré viaje me pareció tan alucinante que no paré más. Y en un momento, en 2018, volví a escribir, pero para teatro, directamente. O sea, para este nuevo juguete, empecé a ponerle textos nuevos a este juguete y ahora ya escribo cuando se me antoja, pero sigue siendo el teatro tan importante como escribir. Ujú. El teatro que hago yo o el que hacen otros, pero produzco las obras, o sea, me gustó mucho el juguete, me gustó mucho esa clase de diversión nueva que no estaba prevista, porque sin infarto no hubiera ocurrido nunca. Ujú. Del mismo modo que sin pandemia no hubiera ocurrido nunca esto que hago ahora por streaming. Claro. Jamás se me hubiera ocurrido. O sea, me parece que los obstáculos lo que hacen te permiten saltar hacia un lugar nuevo que también está bueno. Pero eso lo Entonces estás en otro transcurrís lugar. con facilidad o con dolor. O sea, te trancás, te cuestas una piedra en el camino y después le encontrás la vuelta. O sea, ¿dónde queda el sufriente? ¿Hay sufriente en eso o no hay? Sí, le preguntás a mi mujer, te va a decir que sí. Porque en realidad me parece que la que sufre es ella determinados... mis transiciones son muy quejosas. Ujú. O sea, me quejo. Oh, si yo antes podía escribir a la noche, ahora no puedo, la puta que los parió. Pero son cosas muy familiares, muy no es verdadero sufrimiento. Ujú. Es todo un espamento que hago y grito, pero porque estoy cambiando la piel, me imagino que es por eso. Armándolo bien. Claro. Yo no siento que sea un sufrimiento, pero si le preguntás a Julieta, te dice que sufrió 6 meses ese problema. Claro. Escuchame, ¿y te peleás en algún momento con esta vocación que amás, que es un juego? Hay momentos que te matás a piñas y decís, ¿sabés qué me harté o no? Se dan Jamás. estos pequeños paréntesis como acabas de narrar, pero ¿viste? Se apaga un poquito o se le baja el volumen solo y vuelve a subir el volumen solo. Sí, no, pero es como la diferencia, es como si fueras muy fanático de un equipo. O sea, podés putear y todo, pero nunca vas a llegar a tu casa y vas a decir, bueno, no soy más de Racing, ahora voy a ser de Vélez. Nunca te pasa eso. Yo soy escritor, soy eso, con infartos, con pandemia, con plata y sin plata. Eso es anterior incluso a que yo lo haya decidido. Es más como eso, es una vocación. Las vocaciones no se discuten. No se discuten, están ahí Hay como gente que casi no la con descubre. religiosidad. ¿Por qué crees que hay gente que no la descubre nunca? Del mismo modo que no descubrís nunca la fe, o del mismo modo que no te gusta el fútbol directamente, entonces no tenés ningún equipo. Ujú. Yo creo pero es una teoría muy agarrada de los pelos, yo creo que la vocación de la gente hay 1000 cosas que te la pueden esconder,
un trauma, una equivocación, una enorme tragedia inicial que te ha llevado por necesidad a otro lugar, pero está. Yo en general pienso que a los 11 o 12 años es donde más está, donde más presente está. En los juegos que jugamos a esa edad es donde más está. Y después muchos por temor, por mandato, por inseguridad contextual, terminan siendo abogados y O sea escribanos, o sea, contadores. que hay que buscarla, que estar está, cada uno tiene la suya, o sea, el don está. Yo sospecho, no sé si es el don, pero algo que harías, te paguen o no te paguen. Algo que vas a hacer siempre. Yo creo que más que no encontrar la vocación, lo que la gente no encuentra es la rentabilidad de su obsesión. Y ahí la deja. Y claro, capaz que hay que indagar un poco más, hay que ser un poco menos literal, un poquito más metafórico. Tu obsesión tiene que tener una rentabilidad en el mundo, tiene que tenerla. No seas literal. O sea, no pienses, bueno, mi obsesión es maquillarme. Bueno, no es eso. Capaz que es cambiar las fachadas de las cosas. Buscale una poesía a esa obsesión, pero hacelo a los 12 años, hacelo ahí, a los 15. Empezá a darte cuenta de que sí, capaz que podés vivir de eso que pensás que es un juego. Más ahora. Capaz que antes, cuando había 13 oficios y unos padres castradores, era más difícil, pero ahora que tenés tutoriales de todo, ahora que tenés 15 años y tenés el mundo en un clic, pensate bien, o sea, escribano no, o sea, no, o sea, pensalo mejor, abogado no, árbitro de fútbol no. O sea, pensá mejor, algo va a salir. Pienso yo, qué sé yo, capaz que no. Man, 1.000.000 de gracias, la verdad. Podría seguir un buen rato más, pero habíamos quedado en esto. Gracias por abrirnos todo esto sobre tu propia vocación. Es un placer tenerte acá en 1.000 historias y bueno, seguirte leyendo y seguir estando del otro lado. Gracias a vos. Un beso grande. Chao, hasta luego.